Queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto volver a estar con ustedes para seguir platicando de este tema que ha dado para tantas pláticas y que esperamos que esté ayudándote, que esté ayudando a alguna persona que tú sabes que lo estaba necesitando. Es una plática más acerca del sufrimiento y yo he titulado esta plática Mirando más allá del sufrimiento, ¿ok? Definitivamente el título ya te dice un poco para dónde va la plática, mirando más allá del sufrimiento, porque el sufrimiento es definitivamente algo obsesivo, es algo que cuando lo estás pasando está siempre ahí, está siempre presente, te acompaña en todo momento el dolor y entonces lo normal es que uno mire solamente a eso y toda su vida esté condicionada por ese tiempo, por ese momento que puede ser breve o que puede ser muy largo de sufrimiento y de dolor, ¿ok? Entonces, esperamos también que esta plática te siga ayudando. Definitivamente cuando a Gustavo se le ocurrió dar este ciclo de enseñanzas, pues yo me imagino que no lo hizo, bueno, estoy seguro de que no lo hizo solamente por elegir, como diciendo, pues ahora qué les platico a estos, ahora qué les predico a la gente que me escucha. No, sino que más bien yo creo que debido a los tiempos que estamos viviendo, no digo, particularmente está todo el problema del coronavirus y todas las consecuencias que se han derivado de esto, porque eso ha traído incertidumbre, porque eso ha traído ansiedad a muchas personas, porque eso ha traído pobreza a otras muchas personas que tenían quizás un negocio que con esfuerzo habían puesto y se vino abajo por todos los meses que no pudieron pues sacarlo adelante, que no pudieron vender o X situación. Entonces todo esto sumando la muerte que también trae esta pandemia y las consecuencias, pues las consecuencias en la salud preocupantes para muchas personas, sobre todo aquellos que decimos o que son conocidos como de alto riesgo, pues todo esto favorece un momento, favorece que el sufrimiento, que quizás no era algo cercano a ti antes, ahora lo sea, o quizás sí lo era, no importa, de todos modos, pues esta serie de pláticas trata de abarcar, por eso son muchas, trata de abarcar todos aquellos ángulos, todas aquellas pues circunstancias que pueden estar pasando en tu vida o en la vida de algún conocido, ¿ok? Entonces estamos hablando del sufrimiento y la plática de hoy es mirando más allá del sufrimiento. Ahora te voy a decir algo, yo tenía, pues más bien tengo una preocupación, mi preocupación es que pueda yo explicar las cosas bien. Mi preocupación es que Dios te pueda hablar. No me importa si me sale muy bonito o no muy bonito, fluido o no tan fluido. Lo que quiero y lo que necesitamos pedir es que Dios te hable, que Dios te bendiga, que Dios te pueda dejar algo este día de hoy que amaneció tan bonito, por lo menos aquí en donde yo estoy, y que Dios hable a tu corazón. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, dado que esa es la gran preocupación y la gran necesidad que tenemos, pues vamos a pedírselo juntos a Dios para que tú puedas escuchar, para que tú puedas entender, para que yo pueda escuchar también, para que yo pueda entender, para que yo pueda expresar y para que todos salgamos bendecidos por Dios hoy, ¿ok? Padre, sinceramente, Señor, nuestra única preocupación es que tu palabra pueda llegar a los corazones que están escuchando. La verdad es que este tema es un tema difícil,
y lo único que queremos escuchar no son filosofías o consejos humanos, sino queremos escuchar la palabra de Dios, tu palabra, que es la que nos puede dar vida, que es la que nos puede ayudar, que es la que puede ayudar a cualquiera de las personas que está oyendo, Señor. Queremos que la fe de muchos sea fortalecida, queremos que nazca una esperanza también en aquellas personas que no la tienen. Y quisiéramos, Señor, que tú revelaras cosas espirituales en nuestros corazones y en nuestras mentes, cosas espirituales como el cielo, por ejemplo, Señor, que es algo que está a veces tan lejos y tan difícil de ver, y que quisiéramos que tú revelaras el cielo, o sea, esa tierra prometida, ese paraíso, ese estar contigo eternamente, ese momento donde ya no habrá más dolor, ni habrá más angustia, ni habrá más lágrimas, Señor, sino que tú serás todo en todos. Esas cosas necesitamos que tú nos las reveles y te lo pedimos sinceramente en el nombre de Jesucristo. Amén. Efectivamente, es el Señor el que puede revelar las cosas espirituales a los corazones, y eso es lo que necesitamos. Así que bueno, vamos a partir desde esto. Los propósitos de estas enseñanzas son definitivamente que puedas tú entender, que podamos entender por qué pudiera haber sufrimiento en una vida. De hecho, si somos honestos, podemos darnos cuenta que todas las vidas, de una manera o de otra, experimentan o han experimentado o van a experimentar sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, o sea, es parte del sufrimiento, es parte de la naturaleza caída del hombre, es parte de vivir con un hombre que no ha querido voltear a ver a Dios, con una humanidad que se cree muy sabia, que se cree muy lista, y que ha echado detrás de sí las palabras de Dios, y por lo tanto hace lo que quiere, acarreando con ello muchísimo dolor, como también vimos un poquito, por lo menos en la plática que yo di hace unas semanas. Entonces, el sufrimiento está ahí y va a estar ahí, ¿ok? A lo mejor hoy en tu vida el sufrimiento está muy fuerte. A lo mejor llevas semanas o meses o años sufriendo por alguna situación particular y ha sido algo que ha marcado tu vida. Sí, definitivamente. No lo dudo que así está siendo. Pero a cualquiera de las personas y cualquiera que sea el nivel de sufrimiento que está pasando, todos los que estamos oyendo necesitamos conocer más de lo que dice la Escritura y de lo que dice Dios y de lo que son los pensamientos de Dios con respecto a permitir que estas cosas sucedan, ¿ok? De modo que tú tengas más fe cuando escuches estas pláticas, de modo que tú puedas tener una esperanza y que sepas que algún día, definitivamente y sin ninguna duda, algún día el sufrimiento va a terminar, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quisiera que hoy pudieras entender. El sufrimiento va a terminar, ¿ok? ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Cómo vas a pasar ese tiempo de sufrimiento? Porque definitivamente lo vas a tener que pasar. Lo puedes pasar muy mal o lo puedes pasar no tan mal. ¿Cómo prefieres pasar este tiempo de sufrimiento que quizás se quite pronto o quizás no se quite pronto, quizás te acompañe hasta la tumba, ¿sí? Pero eventualmente se va a acabar el sufrimiento. Yo creo, y lo digo por mí personalmente, que yo quisiera atravesar los tiempos o la vida de sufrimiento de una forma digna, de una forma en la que Dios pueda ser glorificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero yo decir con eso? Pues que en mí no salgan quejas, que de mí las personas que me estén viendo atravesar esos momentos puedan decir, no sabemos en qué cree pero pareciera que este tiempo lo está atravesando con muchísima fuerza o con muchísima dignidad
o pareciera que algo lo sustenta. Quisiera que la gente se preguntara qué es lo que está pasando en mí y me preguntara quién es el que realmente me ayuda en estos momentos tan difíciles. ¿Me entiendes? O sea, pero por otro lado también el sufrimiento se puede pasar muy mal. Se puede pasar con quejas, se puede pasar con tristezas constantes y con autoconmiseraciones, o sea, cuando la persona solamente recuerda las cosas y empieza a tenerse lástima a sí mismo por lo que sucedió, por lo que está sucediendo, pero no llega a nada, o sea, no arregla nada, y no solamente no arregla nada, sino que además desconcierta a las personas que tiene alrededor, ¿me entiendes? O sea, quisieran ser consolados y no saben ya quién les pudiera consolar. A veces la gente te puede consolar, a veces la gente se harta de ti, la verdad. ¿Por qué? Porque si estás siempre en los mismos ciclos, hay personas que ya no quieren saber de ti porque piensan que no pueden ayudarte. Entonces, si tú no empiezas a mirar a aquel que sí te pudiera consolar, a aquel que sí pudiera ayudarte en tu sufrimiento, realmente no vas ni a pasarlo bien, ni a pasar ese tiempo de sufrimiento bien, ni a glorificar a Dios en este tiempo. Entonces, si de todos modos vamos a pasar por estas etapas de sufrimiento, pregunto yo, ¿cómo lo quisiéramos pasar? ¿Cómo quieres tú ser? ¿Cómo quieres ser en este tiempo de sufrimiento? ¿Qué quieres representar? ¿Quieres representar esperanza o desesperanza? ¿Quieres representar pues amor o quieres representar odio y resentimientos contra las circunstancias o contra las personas que provocaron las circunstancias que te traen amargado o amargada hoy en día? ¿Entiendes? Entonces, pues es muy importante que pongas tus ojos y tu entendimiento donde lo tienes que poner, ¿ok? Porque lo que sí te puedo decir es que Dios sí ayuda. Dios es verdadero. Dios escucha al que le habla. Y al que le busca, dice Él que Él se deja encontrar de aquellos que le buscan sinceramente. Entonces, hay respuestas definitivamente y esas respuestas tienen que ver con la fe, porque la verdad es que yo no sé cómo aquellas personas que sufren y que no quieren conocer a Dios y que no quieren creer en el Señor, yo no sé cómo pasan esas épocas. Yo no sé cómo viven con el sufrimiento encima. Yo no sé de qué se agarran. Yo no sé cómo serán sus días y cómo serán sus noches. Han de ser un tormento, una tortura constante. La verdad no sé qué pudieran ellos, no sé, se tendrán que distraer o tratar de distraer. Muchas veces no pueden ni distraerse, ni tratarse de distraer. Nada pueden, no logran nada. No importa si tienen dinero, no importa si no tienen, no importa si se van a un lugar bonito, no importa si viven en un barrio feo. Nada importa. Ese sufrimiento y esa frustración que tienen, la traen dentro, la traen con ellos, ¿ok? No quieren buscar a Dios. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo pueden sobrevivir? Cuando en realidad, aún para aquellas personas que, pues que Dios ha permitido que estén viviendo momentos difíciles, hay una vida enfrente, una vida abundante, como el Señor ha prometido, ¿ok? Ríos de agua viva, dice la Escritura, correrían de aquellos que creyeran en el Señor, ¿sí? O sea, serían como algo muy evidente, independientemente de las circunstancias. Y las circunstancias, créeme, que pueden ser tremendas. La semana que yo di una plática también de esto aquí mismo, di algunos ejemplos de personas que estaban sufriendo por diferentes circunstancias. O sea, los agentes que habían provocado ese sufrimiento eran diversos, eran diferentes. O sea, las causas eran distintas. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja de chicas que había conocido, universitarias del sur de la Ciudad de México, habían conocido a unos muchachos y bueno, la verdad es que tomaron una mala decisión porque sin conocerlos realmente habían ido a una fiesta con ellos y regresando de la fiesta después de mucho beber, sobre todo de los muchachos y sobre todo del que conducía, regresando en un coche de lujo, en un coche lujoso, en un coche potente, a 200 kilómetros por hora se estrellaron por ahí y se mataron. Ahora,
ellas pues murieron. ¿Qué pasa con sus padres? ¿Qué pasa con sus padres que las querían, que las cuidaban, que las vieron crecer desde que eran chiquitas? ¿Cómo puede quedar su corazón? ¿Te das cuenta? Sufrimiento provocado por malas decisiones, por imprudencias, por pecados. O contamos aquella vez también de una niña de 7 años, Tiffany, en Estados Unidos, como esa niña había sido secuestrada por un hombre que ya había estado en la cárcel, que ya tenía antecedentes, y lo que tuvo que haber sufrido con ese hombre a manos de ese hombre hasta que la mató y la enterró en su jardín. Y después ese hombre fue agarrado, sí lo agarraron y lo pusieron en cadena perpetua para siempre, no va a poder salir de ahí, pero sin embargo, ¿quién le quita a los padres de esa niña el dolor, la frustración, el odio por la misma raza humana, por los hombres que hacen ese tipo de cosas? ¿Cómo pueden perdonar? ¿Cómo pudieran limpiar su corazón? ¿Cómo pudieran esas personas vivir el resto de los días que les falta con todos estos recuerdos? ¿Entiendes? O aquella vez que recuerdo que platicábamos también en 2004, en diciembre del 2004, cuando allá en Indonesia hubo un maremoto tremendo, primero un terremoto y después un tsunami, un maremoto que mató más de 230,000 personas en un rato. Una catástrofe inmensa, una catástrofe que dejó muchísimas muertes, pero además de los que quedaron vivos, se quedaron sin familiares y sin nada. Porque el agua arrastró sus casas, porque el agua arrastró sus papeles, porque el agua arrastró sus cosas y se quedaron sin familiares y sin nada. Entonces, sea por la naturaleza, sea por malas decisiones, sea por el pecado, por la maldad de un hombre o de los hombres en general, sea por lo que sea, un simple accidente, ahí está el sufrimiento acompañándonos frecuentemente o siempre. ¿Me entiendes? El sufrimiento es algo que entonces nos va a acompañar, porque cada uno de nosotros en cualquier momento de la vida hemos sufrido injusticias, hemos sufrido el despojo de nuestras cosas, o hemos sufrido humillaciones, o hemos sufrido robos, o nos han timado, o nos han engañado, o tu esposo te ha engañado, o tu esposa te ha engañado, y todo eso ha producido y ha provocado en tu corazón sufrimiento, y lo sigue provocando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento? Siendo que es algo que está ahí, siendo que es algo que de lo cual no nos vamos a librar mientras vivamos en esta tierra, no nos vamos a librar del todo, y que ese sufrimiento puede ser pues muy fuerte o no tan fuerte, pero no nos vamos a librar del todo de él mientras estemos en esta tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo tenemos que llevar? Y de eso es esta plática. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hay un texto que bueno, quizás cuando te sientes bien, el texto lo lees y dices amén. Quizás cuando lo lees y estás sintiéndote muy mal, te cuesta más. Sin embargo, es la palabra de Dios. Y el Señor no miente, el Señor es fiel. Y yo creo que tenemos que ir, examinar y entender estos versículos que vamos a estar leyendo hoy. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que tengamos por sumo gozo. Por eso te decía yo que cuando tienes un sufrimiento muy agudo, esto que te está diciendo que tengamos por sumo gozo puede ser algo que no se entiende. Sin embargo, te dice por qué. Porque deberíamos estar contentos. Imagínate qué tiene que estar pensando una persona, cómo sus ojos tienen que estar mucho más arriba del sufrimiento, mucho más arriba de las circunstancias que le están produciendo este sufrimiento, para que pueda decir y para que pueda ver que hay
un propósito bueno, porque dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y diciendo que entonces vamos a ser llevados de esta manera hasta que seamos perfectos y que no nos falte cosa alguna. Supongo que entiendes que no se refiere que nos falten cosas materiales o que nos falte dinero o cosas así. No, eso está bien, pero eso no es lo que se está refiriendo. Las cosas que no nos van a faltar son esas cosas que se crean en nuestro corazón y que son aquellas que son semejantes a las del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ¿sí? Son esos frutos del Espíritu Santo que se van produciendo en nuestro corazón y que nos hacen ser diferentes y que hacen que nuestra vida sea totalmente distinta a lo que fue. Es la paciencia, es el gozo, es la paz, es el amor, es la benignidad, es el dominio propio, la fortaleza del carácter, ¿sí? Esas son las cosas que no van a faltar, esas cosas son las que vamos a tener abundantemente, pero ahí dice que van a ser provocadas por medio de diversas pruebas, de muchas pruebas. Por lo tanto, las pruebas deberíamos de verlas con una perspectiva distinta. Ya no con tanto miedo como si quisiéramos evadirlas en nuestra vida, sino que pudiéramos decir, ok, no las quiero evadir, porque además las necesito, porque además las pruebas, los sufrimientos, las penas y el dolor, esas forman en mí, según dice la Escritura, algo bueno que tiene que ver con el carácter divino, con el carácter del hombre que se va pareciendo cada vez más a Dios, del carácter de la persona que es un nacido de Dios y que cada vez se parece más a su Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, te repito, para que tú puedas entender este texto, para que lo puedas, para que este texto pueda hacer algo bueno en tu corazón, debes de creerlo. O sea, si una persona lee ese texto, no lo cree, pues no provoca nada en su corazón. Dicen, bueno, pues hay filosofías raras de algunas personas o orientales, ¿no? Filosofías y pensamientos orientales que a algunos les hará bien, yo me imagino, y bla, bla, bla. No, eso es lo que no quisiera que sucediera. Cuando tú estás aquí escuchando, cuando tú estás aquí abriendo las Escrituras, cuando estamos juntos abriendo las Escrituras, entonces estamos abriendo la palabra de Dios, que dice la Biblia que es viva y es eficaz. Viva y eficaz, no es muerta, no es ineficaz, está viva, produce cosas, es eficaz, ayuda realmente, transforma el pensamiento, transforma la manera de ver las cosas, produce fe, ¿me entiendes? Y esto es pues algo que se necesita cuando nosotros estamos atravesando diversas pruebas o cuando nosotros estamos en medio de un sufrimiento muy agudo. ¿Ok? Por medio de estas pláticas, que yo supongo que te han hecho bien, y lo repito, creo que ya has entendido que tú no eres el único que sufre, sino que en cierto modo todos sufrimos, unos aparentemente sufren más que otros, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha dicho que Dios no va a cargar a una persona más allá de lo que puede llevar. Yo sí lo considero, sí miro a las personas y digo, híjole, esta gente cómo sufre, ¿sí? Y veo a personas, porque por lo general yo siempre miro hacia abajo, no miro hacia arriba, porque además tampoco me engaño, o sea, hay mucha gente que tiene pues mucho más de lo que yo tengo, que tiene aparentemente una vida mucho más resuelta que lo que yo puedo tener, pero yo esa gente, para empezar, no me comparo con ellos, y para seguir no me engaño, en el sentido de que esa gente puede tener más cosas materiales, puede tener más apariencia, pero en realidad yo ya lo sé, yo ya lo he experimentado, yo lo he visto, yo he conocido mucha gente. La vida eso es lo que te da, los años te dan mucha experiencia en ese sentido, ¿sí? Y entonces yo ya conozco y he visto, y la verdad es que parece que tienen, pero en realidad no tienen nada. Pueden tener todo y no tienen paz, pueden tener todo y siempre están ansiosos, pueden tener todo y sin embargo son infelices, ¿me entiendes? Entonces yo no me comparo con ellos, yo miro al que yo veo que sufre y que yo pienso que sufre más que yo y trato de verlo y trato, si puedo, de ayudar y si puedo
también de estar cerca y sobre todo de que mi corazón no se aleje de aquellas personas que sufren, ¿me entiendes? Entonces aquí te estoy dando un consejo, aquí no te estés comparando con los que tú crees que sufren menos que tú o que les va mejor que tú. Si vas a compararte con algo, compárate con aquellas personas que están peor que tú, que siempre hay gente que está peor que tú. Y entonces compadécete de ellos y entonces empiezas a mirar hacia dónde están ellos y empiezas a dejar de mirar hacia dónde estás tú y tus circunstancias. ¿Sí me entiendes? Entonces no somos los únicos que sufrimos, tú no eres la única que sufres. También has entendido que Dios no es indiferente al sufrimiento, de ninguna manera, ¿no? La verdad es que no es indiferente a pesar de que permita cosas tremendas. Y es que así es, porque Dios decidió que el hombre tomara sus propias decisiones. Dios decidió que el hombre, si quería, lo amara, y si no quería, que no lo amara, con las consecuencias que iba a traer, las malas decisiones que iba a tomar por egoísta y por buscar solamente lo suyo, ¿me entiendes? Entonces eso provoca dolor, eso provoca una cadena de dolor tremenda. Eso hace que el hombre quiera satisfacerse a sí mismo y va a pisar a los demás, va a usar a los demás y va a hacer daño con tal de que ellos puedan tener, de que ellos puedan conseguir lo que su corazón malo se ha propuesto, ¿me entiendes? Y eso va a acarrear dolor, definitivamente. Pero Dios no es indiferente, entiéndelo. Dios no es indiferente a tu dolor. Ojalá y lo comprendas. A pesar de que muchas personas pregunten por qué y por qué si Dios es bueno, por qué permite, eso quisiera yo que se te quitara de la cabeza. Porque aunque es una idea recurrente y parece normal que venga a nosotros, ya la hemos contestado. Ya la ha contestado la persona que cree en un Dios que es bueno, porque no solamente Dios no es indiferente, Dios es bueno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú crees que Dios es bueno, entonces empiezas a ver que algo bueno puede venir de algo malo, que algo bueno puede darse de aquello que ahora parece malísimo, ¿me entiendes? Entonces, pues es precisamente la fe, es precisamente el entender a Dios como Dios es entender a Dios no como el mundo le grita, no como la gente quiere excusarse, también esto lo hemos visto, ¿verdad? Sino más bien es creer en un Dios bueno que puede transformar lo malo en bueno. Ahora, ¿no es eso precisamente lo que Dios hace con las vidas? ¿No es eso precisamente lo que hace Dios cuando escoge a una persona y entonces transforma a esa persona que puede ser un pecador increíble, un pecador que solamente ha vivido para pecar toda su vida y después transformarlo y hacer de él un hombre o una mujer santa, una persona buena, una persona preocupada por los demás y una persona que ahora es una nueva criatura? ¿No es eso lo que hace Dios? Dios hace eso. Dios agarra lo malo y lo transforma en bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de circunstancias, no nos sorprendamos y no te sorprendas, porque Dios puede cambiar las circunstancias que tú tienes y transformarlas. Las circunstancias malas que vives las puede transformar en cosas buenas, que es precisamente lo que leíamos ahí con Santiago. Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque eso va a producir en vosotros algo perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, que tu pensamiento pueda cambiar, que puedas entender y que con ello tú puedas tener esperanza, para que puedas mirar más allá del sufrimiento que estás viviendo ahorita, ¿ok? Que puedas mirar mucho más lejos que lo que estás pasando ahora, y que definitivamente eso es lo que vamos a aprender al ratito de Pablo, porque Pablo es el apóstol Pablo, que dejó varias de las cartas de la Biblia escritas para nuestro beneficio, que se consideran como la palabra de Dios también, sus cartas. Esas cartas reflejan las cosas que Pablo creía, entendía y enseñaba. Y entonces es bueno mirar a él, porque él veía las cosas de una manera capaz
de decirnos: sean imitadores de mí, o sea, sean imitadores míos así como yo soy imitador de Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo podía decirnos: tú espía mi vida, tú veme en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, veme cuando he estado preso, mírame cuando he estado enfermo, mírame cuando he estado en naufragios, mírame cuando he estado a punto de morir, mírame cuando me han golpeado hasta la muerte casi por apedreamiento, mírame como tú quieras. Y así como viste que yo me comporté, así como ves que yo me comporto, así es como te tienes que comportar. O sea, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, decía Pablo. Entonces, pues, será interesante ver cómo veía Pablo las cosas y aprender de él, ¿ok? Ahora, el sufrimiento es común en el mundo, es algo, pues es algo que todos los que vivimos y todos los que estamos en este mundo y en esta vida debemos de compartir, ya lo hemos dicho, ¿sí? Y es que muchas veces nos alejamos tanto de Dios, te alejas tanto de Dios, te alejas tanto del Señor, que Dios tiene que buscar alguna manera para hacerte reflexionar. Quizás tú ya no estás en esta circunstancia, pero quizás tu marido sí. O quizás alguna persona en la que estás pensando sí. Porque el mundo en general se ha alejado tanto que Dios tiene que llamar su atención y a veces no puede llamar su atención de ninguna otra manera más que con el sufrimiento. ¿Sí? Aquí te quiero yo, pues quiero darte ¿cómo decir? Una nota, algo que escribió un hombre que se llamó C.S. Lewis, ¿sí? Es una persona, un británico del año pasado, del siglo pasado, perdóname, un británico que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, antes de eso, pero también en los tiempos de la Segunda Mundial, y este hombre era un académico muy reconocido, un hombre brillantísimo, un hombre muy inteligente, un hombre de una lógica pues tremenda, y este hombre se jactaba de ser ateo, ¿sí? Este hombre, C.S. Lewis, se jactaba de ser ateo y además pues lo criticaba el cristianismo y criticaba las doctrinas y criticaba como si fueran cosas tontas pues muchas de las cosas que hoy creemos, ¿sí? Pero Dios se puso en su camino cuando aparentemente él ni siquiera lo estaba buscando. Y entonces esta persona se terminó convirtiendo a Dios de ser un ateo recalcitrante y un ateo además muy versado, que tenía mucha influencia en muchos de sus alumnos en Inglaterra y en muchas de las personas del mundo académico, muy influyente para lo malo, para no creer en Dios. Este hombre se convirtió, y se convirtió en un hombre que ahora iba a defender la fe con la misma inteligencia, con la misma sabiduría que había demostrado aún cuando no conocía a Dios. Ahora iba a tomar la lógica, ahora iba a tomar la filosofía, ahora iba a leer las escrituras, ahora iba a conocer a Dios y a darlo a conocer a los demás, ¿sí? Este hombre se volvió un defensor de la fe y alguien muy querido para muchísimas personas que buscamos al Señor y que buscamos a otras gentes que han vivido antes que nosotros, que han vivido mejor que nosotros, y entonces queremos aprender. Y cuando tú lees las cosas que él escribe, una vez cristiano, la verdad es que te ayudan. Tiene un libro muy interesante que se llama Los Milagros, tiene otro libro que se llama Simple Cristianismo, e incluso tiene uno de donde voy a sacar una nota o un párrafo que se llama El problema del sufrimiento o del dolor, ¿sí? Y entonces él dice esto, este hombre, ¿no? Este hombre
que fue influyente antes de convertirse, influyente después de convertirse. Este hombre decía una cosa acerca del sufrimiento y es la pura verdad. Dice así, dice, Dios nos susurra en los buenos momentos y en nuestros placeres. Decía, o sea, cuando tú tienes buenos momentos, cuando tú vives en un momento o la vida parece que te está sonriendo, parece que las cosas van bien, dice que en esos tiempos Dios te susurra. O sea, la voz de Dios es como un susurro, es algo que ahí está, pero apenas audible porque es como un susurro. Dice, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en las aflicciones. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo dormido y a un mundo sordo. Entonces, date cuenta de lo que está diciendo. O sea, realmente Dios siempre está cerca de cualquier persona y siempre le está hablando. Pero la voz de Dios parece que no se escucha cuando las cosas van bien. La voz de Dios se suele escuchar con cierta claridad en las conciencias cuando decides hacer algo o cuando decides no hacer algo. Y entonces la voz de Dios se escucha y tú te das cuenta que te están hablando. Pero por otro lado, dice que cuando es el sufrimiento, la voz de Dios es muy audible. Se escucha clara y fuertemente. ¿Sí? O sea, como que cuando sufrimos, Dios nos puede hablar mucho mejor. Y después dice así ya como un corolario, como un resumen de lo que quiere decir, dice, el sufrimiento es el megáfono de la voz de Dios. O sea, es como si Dios estuviera usando de esos megáfonos, de esas así como bocinas para que se oiga muy lejos, dice, para despertar a un mundo que está sordo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ya tienes el porqué del sufrimiento. La respuesta para muchas personas ya la tienes ahí. Ya lo entendiste. Sin embargo, hoy lo que yo quiero que veamos, y me parece a mí que por el tiempo que estoy consumiendo, esto va a durarnos para también, yo creo la próxima semana, lo que yo quiero es que ya entendimos el sufrimiento, ya supimos que está ahí, y ahora ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo vivimos con él? ¿Cómo vivimos con el sufrimiento? ¿Cómo le hacemos para que nuestro paso por este mundo y nuestro paso por el medio del sufrimiento no de que hablar mal, no de que hablar mal de Dios, sino todo lo contrario, sino que la gente que ve nuestras vidas, ve nuestras obras, ve nuestras circunstancias, se rascan la cabeza y dicen y glorifican a nuestro Dios que está en los cielos, ¿sí? Como diciendo, esto es sobrehumano. O sea, ¿cómo puede esta persona estar como está cuando está viviendo lo que está viviendo? Eso yo quisiera hacerlo. Y yo sé que es mucho pedir cuando pides glorificar a Dios en medio del sufrimiento, porque tú no sabes lo que te va a venir, porque tú no sabes qué circunstancias van a venir, pero yo sé y creo que Dios me dará la gracia, así como te la dará a ti, para pasar el momento que tengas que pasar. La Escritura también dice que cuando nosotros somos fieles en lo poquito, entonces también vamos a ser fieles en lo más. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puedes tener una aflicción pequeñita, pero esa revela perfectamente cómo te comportarías en una aflicción mucho más grande. Entonces mira tu aflicción de hoy en día. Tú mira cuando has sido afligido, tú mira cómo estás reaccionando con tu marido, con tu esposa. Tú mira cómo estás reaccionando con la enfermedad, con la muerte. Tú mira cómo estás reaccionando en lo que hoy vives. Y sabes, o te da eso una idea de cómo vas a reaccionar si las cosas se ponen mucho peores. Ahora, el Señor dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Eso quiere decir que si el Señor tiene gracia suficiente para ayudarte en un problema pequeño o en un problema mediano, obviamente hay
no se le acaba la gracia, ni se le acaba la fuerza, ni se le ha cortado el brazo para salvar y para rescatar, dice la Escritura. Obviamente Dios tiene suficiente para que tú, en el momento que más lo necesites y en el momento más difícil, tú puedas salir adelante. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no miras a ver cómo reaccionas tú en el sufrimiento ahora? Porque eso te va a dar una idea de dónde andas. Pero si con poco te derrumbas, si con poquito estás dejando al Señor, si con poquito estás dudando de su amor, ¿qué va a pasar cuando vengan los malos tiempos? ¿Qué va a pasar? Yo no te lo digo para que te asustes, no te lo digo para que te ponga nervioso esto. Precisamente te lo digo para todo lo contrario. Si tú entiendes que esto que hoy puedes vivir, Dios tiene la gracia, la fuerza, el sustento, la ayuda que tú necesitas para esto que hoy vives, no tienes por qué dudar que el día de mañana vas a tener todo lo que necesitas cuando el tiempo se ponga peor, cuando las circunstancias sean más oscuras, cuando la noche sea más intensa. ¿Me entiendes? Entonces, esto tenlo en cuenta, ¿ok? Ten en cuenta que Dios puede hacer un milagro pequeño o un milagro grande. O sea, es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Dios puede hacer que Pedro camine por el agua, como dice el Nuevo Testamento, y eso es un milagro que ningún hombre puede hacer, ¿sí? Que no pueden imitar, que no pueden hacer, que jamás lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque pues ahí están las leyes que Dios ha puesto, como la de la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, la densidad de los cuerpos, como la densidad del agua, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, no lo van a poder hacer, pero también Dios es todopoderoso para poder abrir el Mar Rojo o para poder abrir el Jordán, de modo que las aguas quedan unas en un lado y otras se van hacia el mar, de modo que se seca el cauce de ese río. De este lado y de aquel lado se acumula como en un lago gigantesco, ¿sí? Y entonces Dios puede hacer eso. ¿Cómo? Pues es un milagro. Entonces a Dios le da igual un milagro grande que medianito o que chico, entre comillas, como convertir el agua en vino, por ejemplo. Ahora, convertir el agua en vino es un milagro, sí, definitivamente sí lo es. Es un milagro porque esos cántaros, esas vasijas cogieron agua y después tenían vino. Pero sin embargo, ese milagro lo hace siempre, constantemente, solamente que lo hace más lento. Y es el mismo milagro, pero lo hace Dios. Entonces Dios le da igual hacerlo más lento o más rápido. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios agarra el agua de la lluvia y la echa en la tierra. Y debajo de la tierra moja y humedece la tierra, que agarra los nutrientes, las raíces de la vid, y entonces esa agua, por medio de la vid, la convierte en vino. Entonces el mismo milagro, nada más que uno es acelerado y otro es más despacito. Pero a Dios le da igual, porque es Dios y porque es todopoderoso. A ver si me entiendes. Entonces, si Dios te puede ayudar en un problema pequeño, si Dios te puede ayudar en un problema mediano, podemos mirar al futuro a pesar de que sea adverso y podemos confiar en Él, de que su gracia no nos va a faltar. ¿Ok? Esto es muy importante. Vamos a ver y a entender lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo veía las cosas porque en realidad no las miraba las que tenía justo enfrente, no miraba las cosas que tenía justo pasándole, sino que miraba las cosas más a futuro, ¿sí? O sea, miraba más allá del momento, miraba hacia aquel día donde se manifestaría, dice, la gloria. Dice, tengo por cierto
que las aflicciones, los sufrimientos y el dolor del tiempo presente de hoy, ese no es comparable con lo que viene. No es comparable. ¿Me entiendes? Tenía fe, creía, y eso es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Quieres pasar el sufrimiento de manera digna? ¿Quieres pasar por el medio de un momento difícil de manera que glorifiques a Dios? Tienes que cambiar tu pensamiento por este tipo de pensamiento. Tienes que dejar de estar obsesionada y obsesionado con tu sufrimiento. Ese te va a acompañar, definitivamente. Pero no puede eso estar normando toda tu vida, toda tu fe y toda tu forma de pensar. No puede ser. Y Pablo decía eso. Y Pablo decía, mira, es que estas aflicciones, este dolor que hoy estoy sintiendo, en realidad no es nada. Si lo comparo con aquello que va a venir, no es nada. Es algo chiquito, es algo soportable. ¿Por qué? Por aquella gloria que ha de manifestarse. ¿Entiendes? Entonces, esa es la manera como Pablo enfrentaba el sufrimiento, porque no lo miraba tanto al sufrimiento. Sabía que ese sufrimiento iba a estar ahí, unas veces iba a poner una cara y otras veces otra el sufrimiento, iba a tener unas veces una forma y otras, unas veces iba a ser pequeño, otras veces iba a ser inmenso y aparentemente abrumador. Sí, pero él no miraba eso. Él decía, bueno, pues si comparo esto y lo que va a venir, pues cuestión de tiempo nada más, porque es mucho más grande la gloria venidera, ¿entiendes? Pero claro, como hemos dicho, se necesita fe. Para esto se necesita fe, ¿ok? Entonces, ya llevamos un buen rato, a mí me queda algo que hablar, pero prefiero pararle aquí. Prefiero que nos concentremos en esto que ya se habló y que dejemos el resto para la próxima semana. ¿Qué te parece? De esta manera podemos tener una primera parte que es esta, en donde tú puedes ver que la respuesta, o sea, porque una cosa es por qué existe el sufrimiento. Esas respuestas ya se han dado, ya las has entendido. Hay muchos factores por los que existe el sufrimiento. También otra pregunta que también se ha respondido es ¿para qué existe el sufrimiento? Ya lo viste, ya lo hemos visto, ya lo has experimentado. La razón te dice que así es. O sea, es necesario que exista el sufrimiento para que otras cosas mejores pasen, ¿sí? Es necesario estar cansado para poder descansar. Si no existiera el cansancio, ¿a quién le interesa descansar? ¿No has intentado en alguna vacación, imagínate o piensa en algunas vacaciones donde descansaste tanto y dormiste tanto que hasta el cuerpo ya te dolía, ya no podías descansar? Te sentías incómodo, te metías a dormir, no podías dormir, dabas vueltas en la cama porque no estabas cansado. Entonces, no te sabe bien el descanso cuando no estás cansado. Así como no te sabe bien la comida cuando no tienes hambre. Pero cuando tienes hambre, dice la misma escritura, aún lo amargo te sabe a dulce. Cuando tienes hambre. Entonces, cuando tienes sufrimiento, cuando padeces dolor, cuando tienes dolor, tienes tantas ganas de que eso se acabe. Y tienes tantas ganas de recibir el descanso, la paz y la tranquilidad, que entonces lo que haces, o lo que deberías hacer, es poner tus ojos allá, en ese otro lado, en el otro lado de la aflicción, ¿sí? No en este, sino en el otro, ¿ok? Entonces, pues, creo que esto puede preparar muy bien para que sigamos platicando de esto mismo y profundizando un poquito más, de modo que tú puedas, pues, que pueda hacerte bien, tal como le pedimos al Señor, que pudiera Dios hablarte y que pudieras tú entender verdades que te pudieran ayudar, ¿ok? Entonces, llévatelo en tu corazón, dile al Señor que te las revele más, dile al Señor que te ayude a entenderlas mejor todavía, dile al Señor que te ayude en tu aflicción. Pidámoselo.
Padre, gracias por tus palabras, gracias por tus ideas. Te pedimos en el nombre de Jesús que se cumpla el propósito de esta plática, en donde las personas puedan entender y puedan tomar la decisión de mirar más allá de la aflicción, para que te miren a ti, Señor, que quizás hoy ante ellos apareces como escondido, como cuando las nubes ocultan el sol y entonces no se te puede ver. Padre, te pedimos que te puedan ver y te pedimos que seas misericordioso para ayudar a todos aquellos que están padeciendo y que sienten ya que están padeciendo más allá de sus fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te dé mucho, que puedas buscar y que puedas encontrar, ¿ok? Dios te guarde y nos vemos aquí si Dios quiere la próxima semana. Dios te bendiga.